Hola, queridas audiolectoras y queridos audiolectores. Siempre comienzo con esa misma frase. Prepárense para un viaje fascinante por el mundo de la literatura. Hoy vamos a sumergirnos en la obra y vida de una autora que no solo es fundamental en la literatura americana, sino que además tuvo el descaro de desafiar las normas y expectativas de su época con una elegancia que quita el aliento. Edith Wharton. ¿Quién más podría regalarnos un sinfín de historias que desnudan con precisión quirúrgica las costumbres y absurdos de la alta sociedad de su tiempo? Con su mirada aguda y crítica, Wharton nos deja claro que las convenciones sociales pueden ser tan opresivas como una cárcel dorada. Pero antes de lanzarnos de cabeza en sus obras, que ya les advierto, son toda una montaña rusa emocional, déjenme contarles un poco sobre la vida de esta mujer excepcional. Acompáñenme en este recorrido porque la historia de Edith Wharton promete tanto como sus novelas. Hablemos de Edith Wharton, una mujer que nació con una cuchara de plata en la boca y una pluma afilada en la mano. Llegó al mundo en 1862 en el seno de una familia adinerada de Nueva York, lo que le permitió moverse por la vida con ciertas comodidades que muchos de nosotros solo podemos imaginar. Desde pequeña, Wharton tuvo acceso a una educación privilegiada, algo poco común para las mujeres de su época. Y vaya si supo aprovecharlo. Mientras otras niñas de su edad aprendían las reglas de etiqueta, ella se sumergía en los clásicos literarios y soñaba con mundos más allá de los salones de baile. Pero no se quedó solo en sueños. Su familia viajaba constantemente por Europa y esos viajes fueron su pasaporte hacia una comprensión profunda y cosmopolita de la sociedad. Ahora imaginen el contexto. Una sociedad donde se esperaba que las mujeres se dedicaran a sus labores domésticas y, con suerte, a alguna actividad decorativa. Pero ella tenía otros planes. A pesar de las limitaciones sociales de la época que intentaban encerrar a las mujeres en jaulas doradas, Wharton se atrevió a romper con las normas y se lanzó al mundo de la escritura. ¿Qué tan revolucionario fue esto? Piénsenlo. Convertirse en una escritora seria y no solo una diletante, como se esperaba de las damas de su estatus, era prácticamente un acto de rebeldía. Y vaya rebeldía. No solo se convirtió en escritora, sino en una de las más importantes de su tiempo, dejando una huella imborrable en la literatura. Su vida, sin embargo, no fue un cuento de hadas. Se casó con Edward Wharton, un matrimonio que fue más un contrato social que una historia de amor. El matrimonio no fue feliz y la realidad es que Wharton encontró en los libros y en la escritura la compañía y la comprensión que no halló en su relación. Tras su separación, tomó una decisión que muchos consideraban radical. Se mudó a Francia, donde viviría el resto de su vida. Ahí, en el viejo continente, se mezcló con la intelectualidad de la época y continuó observando y escribiendo sobre la vida con su característico ojo crítico. Y si pensaban que su vida se limitaba a las letras y los lujos, se equivocan. Durante la Primera Guerra Mundial, Wharton demostró que tenía más que palabras bonitas. Tenía un corazón enorme y un sentido del deber que la llevó a involucrarse activamente en la ayuda a refugiados y heridos de guerra. Su trabajo humanitario fue tan destacado que el gobierno francés la condecoró con la Legión de Honor. Nada mal para alguien que muchos consideraban simplemente una señora rica escribiendo novelas, ¿verdad? Pero aquí no acaba la lista de sus logros. A lo largo de su carrera, Wharton recibió numerosos premios y reconocimientos, siendo el más notable el Pulitzer por su novela La Edad de la Inocencia. Y atención, fue la primera mujer en recibir este galardón, nada menos. Esta novela, que disecciona con precisión la hipocresía y los valores de la alta sociedad neoyorquina, sigue siendo una de las más influyentes en la literatura americana. Wharton, con su talento y valentía, se ganó un lugar en la historia, demostrando que las mujeres podían y debían
ser mucho más que un adorno en los salones de la sociedad. Un aplauso para Edith Wharton. Edith Wharton fue una autora prolífica, una verdadera maestra en el arte de la narrativa corta. En sus cuentos encontramos un vasto universo donde las complejidades de la naturaleza humana se despliegan en todo su esplendor. Empecemos con Después, un cuento que nos sumerge en un ambiente sobrenatural donde la verdad y el misterio se entrelazan de una manera inquietante. Luego tenemos El Diagnóstico, donde Wharton nos muestra su habilidad para captar las emociones más profundas y ocultas, llevándonos por los intrincados caminos del alma humana. En El Mejor Hombre y El Veredicto, podemos ver su agudo sentido de la ironía y su capacidad para retratar a los personajes en situaciones límite, revelando facetas de la humanidad que muchas veces preferimos no mirar. Careful es un relato gótico que nos envuelve en un aura de misterio y terror, demostrando que Wharton también sabía cómo jugar con los elementos sobrenaturales para transmitir un mensaje mucho más profundo. Con La botella de Perrier y La campanilla de la doncella, nos encontramos con relatos que, a primera vista, pueden parecer simples, pero que esconden una crítica mordaz a las costumbres y valores de la sociedad de su tiempo. Son cuentos que desafían las convenciones y nos invitan a reflexionar sobre los verdaderos significados detrás de las acciones humanas. La misión de Jane y La plenitud de la vida son ejemplos perfectos de cómo Wharton exploraba la condición humana y las tensiones entre el deseo y la realidad. Sus personajes suelen estar atrapados entre lo que quieren y lo que se espera de ellos, y a través de ellos, Wharton nos lleva a cuestionar las normas y valores que rigen nuestras propias vidas. Los otros dos y tercera parte son cuentos que se adentran en las complicadas relaciones humanas, exponiendo las contradicciones y conflictos que surgen en el seno de la vida cotidiana. Y, por supuesto, no podemos olvidar Un cobarde y Un viaje, relatos que, con su maestría narrativa, nos llevan por caminos inesperados y nos dejan pensando mucho después de haberlos leído. Wharton era experta en explorar el lado más oscuro de la naturaleza humana y lo hacía a menudo con giros inesperados y finales sorprendentes. Sus cuentos son un espejo donde podemos ver reflejadas nuestras propias contradicciones, miedos y deseos más profundos. Cada historia es un pequeño universo en el que Wharton nos invita a perdernos y a encontrarnos, todo a la vez, y esto es solo el comienzo de lo que nos ofrece. Hablemos de las novelas de Edith Wharton, que no solo son joyas literarias, sino auténticas disecciones de la sociedad y del alma humana. Prepárense, queridos audiolectores y queridas audiolectoras, porque estamos a punto de entrar en un mundo donde el amor, el sacrificio y la crítica social se entrelazan de una manera que les dejará sin aliento. Comencemos con Ethan Frome, una obra que nos sumerge en un entorno rural tan opresivo que casi podemos sentir el peso de la nieve sobre nuestros hombros. Wharton se aleja de la alta sociedad y nos lleva a un pequeño pueblo en Nueva Inglaterra, donde la vida de Ethan Frome se convierte en una tragedia de proporciones casi épicas. Esta novela es un profundo examen de la renuncia y el sacrificio, donde el amor se presenta como una fuerza tanto destructiva como redentora. Vaya con la ironía de la vida rural idílica. Aquí no hay bailes de salón ni vestidos de seda, sino un ambiente sombrío donde los sueños se congelan bajo el hielo del deber y la obligación. Ahora cambiamos de escenario con La casa de la alegría. Aquí Wharton nos transporta a la alta sociedad neoyorquina con una protagonista, Lily Bart, que se enfrenta a las implacables expectativas de un mundo donde las apariencias y la reputación lo son todo. Lily es una mujer atrapada entre su deseo de independencia y las reglas no escritas de una sociedad que la observa con lupa. Y vaya sociedad.
Con sus salones llenos de pompa y sus intrigas, Wharton nos muestra que detrás del brillo y el glamour se esconde un mundo donde la libertad individual se sacrifica en el altar de las convenciones sociales. Pero si hablamos de crítica social con un toque irónico y mordaz, tenemos que mencionar La Edad de la Inocencia. Esta novela es el retrato definitivo de la alta sociedad neoyorquina de finales del siglo XIX, un mundo que Wharton conocía de primera mano. Nos encontramos con Newland Archer, un hombre atrapado entre el deber y el deseo, y la condesa Ellen Olenska, una mujer que desafía las normas establecidas. La novela explora las tensiones entre la apariencia y la realidad, entre lo que se espera y lo que se siente. Wharton nos da un vistazo al teatro de las apariencias, donde cada gesto y cada palabra están calculados para mantener el equilibrio de una sociedad obsesionada con la respetabilidad. Y no se dejen engañar por el título. La inocencia aquí está cargada de ironía. Además de estas obras maestras, Wharton nos regaló otras novelas igual de poderosas e incisivas. En La piedra de toque explora la complejidad de las relaciones humanas y la moralidad, llevando a sus personajes al límite. La renuncia y La solterona son otras dos joyas que diseccionan la vida de las mujeres en una sociedad que les ofrece pocas opciones reales. ¿Qué hacer cuando tus sueños chocan contra las expectativas de los demás? Wharton no ofrece respuestas fáciles, pero sí plantea preguntas que resuenan incluso hoy. Y la lista sigue con títulos como Las costumbres nacionales, donde la autora analiza con su aguda mirada la identidad y las tradiciones que nos moldean. Las hermanas Banner es una obra más íntima que nos lleva al corazón de una relación fraternal y los sacrificios que conlleva. En Los niños, Wharton nos sorprende al abordar las complejidades de la familia y la inocencia infantil con una mezcla de ternura y crítica. Y por supuesto, Santuario, donde el tema del sacrificio y la redención vuelve a cobrar protagonismo, esta vez en un contexto religioso y social. Algunas de estas obras, tanto cuentos como novelas, las pueden encontrar aquí, en nuestro querido canal de audiolecturas. Así que, ¿qué esperan? Prepárense una buena taza de café y acompáñenme a explorar estas novelas que, les aseguro, les harán pensar, sentir y, por qué no, cuestionar las normas que damos por sentadas. La magia de Edith Wharton está a solo un play de distancia. Edith Wharton era, sin lugar a dudas, una auténtica visionaria. Tenía ese don, esa mirada aguda y crítica que le permitía ver más allá de las apariencias, como si tuviera un microscopio para diseccionar el alma de la sociedad en la que vivía. Y vaya sociedad. Sus obras son un verdadero desfile de personajes atrapados en una red de hipocresía, normas rígidas y expectativas asfixiantes. Wharton no se andaba con rodeos. Sus relatos van directos al grano, exponiendo las fallas y contradicciones de un mundo que a menudo parecía más preocupado por el qué dirán que por la autenticidad y el bienestar de sus miembros. Uno de los temas recurrentes en su obra es la hipocresía social. Wharton nos lleva a través de los salones de la alta sociedad, donde cada sonrisa oculta una crítica y cada gesto está calculado para mantener las apariencias. Es como si todos los personajes estuvieran actuando en una obra de teatro donde las reglas las dicta la tradición y el decoro. Ella nos muestra cómo, detrás de la fachada de refinamiento y lujo, se esconden las ansiedades, las inseguridades y los deseos reprimidos de las personas. Imagínense una vida donde todo está medido y juzgado por una especie de policía del buen gusto que te dice cómo debes vestir, con quién debes casarte y hasta cómo debes sentir. Y lo hace con un toque de ironía que nos deja claro que Wharton
no solo observaba, sino que también se rebelaba silenciosamente contra esas normas. Otro tema que Wharton explora con maestría es la opresión de las convenciones. Sus personajes están constantemente lidiando con las restricciones sociales que les impiden vivir de acuerdo con sus verdaderos deseos. Las mujeres, en particular, son víctimas de una sociedad que las ve como adornos o piezas en un tablero de ajedrez matrimonial. Wharton retrata de manera brillante la lucha de estas mujeres por encontrar su propia voz y espacio en un mundo que las quiere encasillar. Y no solo las mujeres. Sus personajes masculinos también se enfrentan a las expectativas de ser los caballeros perfectos, manteniendo un equilibrio imposible entre el deber y el deseo. El papel de la mujer es un tema crucial en la obra de Wharton. Ella misma vivió en una época en la que las mujeres tenían pocas opciones fuera del matrimonio y la maternidad, y su obra refleja esa realidad con una honestidad impactante. Pero no se limita a señalar los problemas, también nos muestra la fortaleza y resiliencia de sus personajes femeninos, que a pesar de las limitaciones buscan y a veces encuentran formas de reclamar su independencia. Sus protagonistas suelen ser mujeres complejas, llenas de matices, que se debaten entre seguir las reglas o romperlas, entre conformarse con el papel que se les ha asignado o luchar por algo más. Wharton era una maestra en desmenuzar las complejidades de las relaciones humanas. Sus novelas y cuentos están poblados de personajes que se enfrentan a conflictos internos profundos, que oscilan entre lo que quieren y lo que la sociedad espera de ellos. Esos choques entre el deseo personal y las restricciones sociales son el motor de muchas de sus tramas. ¿Y qué choques? Sus personajes no son héroes ni villanos, son seres humanos con todas sus contradicciones, atrapados en situaciones que les obligan a tomar decisiones difíciles, a veces con consecuencias devastadoras. La lucha por la libertad individual es otro de los grandes temas de Wharton. En su obra, la búsqueda de la autenticidad y la realización personal es una lucha constante contra las fuerzas que intentan moldearnos a su imagen y semejanza. Sus personajes anhelan ser libres, pero a menudo se encuentran atrapados en una telaraña de normas y expectativas. Y Wharton, con su pluma afilada, nos muestra que esa lucha es tan relevante hoy como lo fue en su época. Nos invita a cuestionar, a no aceptar las cosas tal como son, sino a buscar nuestra propia verdad. En resumen, Edith Wharton tenía un ojo clínico para observar y retratar las complejidades de la sociedad y del ser humano. Sus obras nos recuerdan que detrás de cada norma y convención hay una historia de conflicto, de deseo y, en última instancia, de la búsqueda de la libertad. Así que prepárense para adentrarse en su mundo y dejarse llevar por la magia de sus palabras. El estilo de Edith Wharton es, en una palabra, deslumbrante, pero no del tipo de deslumbrante que te ciega con luces de neón, sino del que te deja con la boca abierta, admirando la precisión con la que maneja las palabras. Wharton tenía una prosa tan cuidada que cada frase es como una pincelada en un cuadro impresionista, capturando los matices y la sombra de la alta sociedad a la que pertenecía. Y vaya sociedad. Una en la que las apariencias lo eran todo, y Wharton tenía la habilidad de capturar no solo lo que estaba a la vista, sino también lo que se escondía detrás de las cortinas de terciopelo y las sonrisas educadas. Su estilo es elegante, sí, pero no en un sentido superficial. Es una elegancia que proviene de la exactitud y la economía de su lenguaje. Wharton no necesitaba florituras ni excesos. Su escritura es como un bisturí cortando directamente hasta el hueso de las emociones y las relaciones humanas.
Sus descripciones son vívidas y detalladas, tanto que puedes casi sentir la textura de los trajes de seda, oler el perfume de los salones y escuchar el susurro de los murmullos a tus espaldas. Pero más allá de la superficie, Wharton tenía una habilidad extraordinaria para crear atmósferas, para envolver al lector en un mundo donde cada detalle cuenta, donde cada mirada y cada gesto tienen un significado oculto. Pero lo que realmente distingue el estilo de Wharton es su uso magistral de la ironía y el humor sutil. Porque sí, queridos audiolectores, Wharton tenía un sentido del humor afilado como un cuchillo. Sus críticas a las normas y costumbres de su tiempo no eran sermones moralistas, sino observaciones ingeniosas y a menudo mordaces que dejaban al descubierto las contradicciones y absurdos de la sociedad. Por ejemplo, en La Edad de la Inocencia nos muestra cómo la llamada inocencia de la sociedad neoyorquina es, en realidad, un complejo juego de apariencias y mentiras, y lo hace con una sonrisa irónica, como si nos guiñara un ojo desde las páginas diciendo: ¿ven lo ridículo que es todo esto? Wharton a menudo adoptaba una perspectiva omnisciente en su narrativa, lo que le permitía entrar y salir de la mente de sus personajes con una facilidad asombrosa. Y aquí es donde realmente brilla. Nos lleva a lo más profundo de las motivaciones y emociones de los personajes, mostrándonos no solo lo que hacen, sino por qué lo hacen. Nos convierte en cómplices de sus decisiones, de sus dilemas morales y de sus luchas internas. ¿Y qué luchas? Porque en el mundo de Wharton la batalla no es entre el bien y el mal, sino entre lo que los personajes desean y lo que la sociedad espera de ellos. Es una batalla que se libra en sus corazones y mentes, y Wharton nos lo muestra todo con una precisión y una empatía que nos deja sin aliento. Otro aspecto fascinante de su estilo es su habilidad para mezclar lo poético con lo cotidiano. En sus manos, una simple escena de la vida diaria se transforma en un lienzo donde se despliegan las tensiones y conflictos de la existencia humana. Sus diálogos son tan naturales y precisos que casi puedes escuchar a los personajes hablar, y al mismo tiempo cada palabra está cargada de un significado más profundo. Wharton sabía cómo usar el lenguaje de la sociedad en la que vivía para exponer sus hipocresías y debilidades. Sus personajes a menudo dicen una cosa y piensan otra, y en ese espacio entre lo que se dice y lo que se siente es donde Wharton encuentra su mayor poder. Y luego está su uso de la ambientación y el simbolismo. Los lugares en los que se desarrollan sus historias no son meros escenarios, sino reflejos de las vidas interiores de sus personajes, ya sea la mansión opulenta pero vacía en La Casa de la Alegría, o el paisaje frío y desolado en Ethan Frome. Wharton utiliza la ambientación para amplificar las emociones y tensiones de sus tramas. Todo en sus novelas tiene un propósito, desde la decoración de una habitación hasta el clima, y todo contribuye a la atmósfera general de la obra. En definitiva, el estilo de Edith Wharton es un ejemplo perfecto de cómo la forma y el contenido pueden unirse para crear una experiencia de lectura rica y compleja. Es elegante y preciso, sí, pero también es profundamente humano, lleno de ironía, compasión y una comprensión aguda de las complejidades de la vida. Leer a Wharton es como asistir a una conversación inteligente y sutil, donde cada palabra cuenta y cada silencio dice más de lo que se podría expresar abiertamente. Una verdadera maestra de la narrativa y un placer absoluto para cualquier lector que se atreva a entrar en su mundo. En su época, Edith Wharton fue nada menos que una sensación. Imaginemos el escenario. Aquí tenemos a una mujer de la alta sociedad,
nacida con todas las comodidades posibles, que decide poner bajo el microscopio a la misma clase social que la rodea. Y vaya si lo hizo con estilo. Wharton fue aclamada por su capacidad para retratar con una precisión casi quirúrgica las complejidades y matices de la élite neoyorquina. La sociedad que ella conocía de primera mano se convirtió en el escenario de sus novelas, un mundo donde las apariencias, las normas no escritas y las intrigas están a la orden del día. Pero no se limitó a ser un simple retrato. Lo que Wharton hizo fue quitar las máscaras y mostrarnos lo que realmente sucedía detrás de las puertas cerradas de las mansiones y los clubes privados. Fue como si lanzara un dardo envenenado directo al corazón de las costumbres de su época, pero lo hizo con tanta elegancia que incluso aquellos a quienes criticaba no pudieron evitar aplaudir. Sin embargo, no todos estaban encantados con su mirada incisiva. Algunos críticos y probablemente algunos de los miembros de la sociedad que ella retrataba la acusaron de estar demasiado centrada en ese mundo exclusivo y privilegiado. Decían que sus novelas eran un desfile de ricos y sus problemas, como si eso fuera algo trivial. Ah, pero qué ironía, porque lo que esos críticos no entendían era que Wharton estaba usando a esa misma élite como un espejo de las tensiones y contradicciones humanas universales. A través de sus personajes de la alta sociedad, exploraba temas como la lucha por la identidad, el deseo de libertad y la opresión de las normas sociales, cuestiones que son tan relevantes hoy como lo fueron entonces, y lo hacía con una agudeza que dejaba a sus detractores sin palabras, porque debajo del lujo y la opulencia que describía había una crítica mordaz a las hipocresías y limitaciones de la sociedad. Y así, con su pluma afilada y su mirada penetrante, Wharton se ganó un lugar en el panteón de los grandes escritores de la literatura americana. En su tiempo era una especie de celebridad literaria, admirada por su estilo y su capacidad para captar la esencia de una sociedad que muchos preferían idealizar. Sus contemporáneos no podían ignorarla, porque incluso cuando describía los detalles más mundanos de la vida de la alta sociedad, había en su prosa una verdad innegable, una claridad que hacía que sus historias fueran mucho más que simples anécdotas de los ricos y sus problemas. Hoy en día la obra de Edith Wharton ha resistido la prueba del tiempo y se la reconoce como una de las grandes escritoras de la literatura americana. Lo que hace que su trabajo sea tan relevante hoy es su aguda crítica social y su profunda exploración de la naturaleza humana. Porque, seamos honestos, aunque las modas y las costumbres cambien, las preguntas fundamentales sobre la identidad, el deseo y la lucha por la autenticidad permanecen. Wharton nos habla de la naturaleza humana en todas sus contradicciones y complejidades, y lo hace de una manera que sigue siendo fresca, actual y provocativa. Es como si nos invitara a sentarnos en uno de esos elegantes salones que describía, a tomar una copa de champán y a observar junto a ella las idas y venidas de la sociedad, solo para susurrarnos al oído: mira, esto es lo que realmente está sucediendo. Y esa mirada, esa habilidad para ir más allá de la superficie y mostrarnos la verdad de las cosas, es lo que hace que su obra siga siendo tan poderosa y necesaria hoy en día. Edith Wharton, una verdadera pionera, una rebelde con elegancia y una maestra en hacernos ver el mundo con nuevos ojos. Edith Wharton nos invita, sin miramientos, a un viaje fascinante por las entrañas de la sociedad, esa misma que muchas veces se pinta a sí misma con colores brillantes y relucientes. Nos agarra de la mano y nos lleva a través de los salones lujosos, las cenas elegantes y las conversaciones llenas de cumplidos y sonrisas falsas, para mostrarnos que detrás de todo ese brillo hay un mundo de contradicciones, de luchas internas y de dilemas morales
que nos recuerdan lo compleja y a veces absurda que puede ser la vida. Porque sí, queridos audiolectores, Wharton no se conforma con la superficie, nos sumerge en las profundidades donde las normas sociales y las apariencias se desmoronan para revelar las verdaderas caras de sus personajes. En cada página, en cada diálogo cuidadosamente construido, nos confronta con las limitaciones que la sociedad nos impone y, lo que es aún más revelador, con las que nosotros mismos nos imponemos. Nos hace cuestionar hasta qué punto nos dejamos llevar por lo que se espera de nosotros, por las reglas no escritas que seguimos sin preguntarnos si realmente tienen sentido. Nos muestra que a menudo somos nuestros peores carceleros, atrapados en jaulas doradas que hemos ayudado a construir. ¿Y qué jaulas? Repletas de normas, de deberías y no podrías, de expectativas que nos moldean y nos limitan, pero lo hace con una elegancia y una sutileza que nos deja reflexionando mucho después de haber cerrado el libro. Sus obras nos ofrecen un vistazo a un mundo lleno de contrastes, donde la opulencia y el lujo no son más que un velo que oculta las luchas internas y las tragedias silenciosas de sus personajes. Porque, como nos muestra Wharton, incluso en medio de los vestidos de seda y las joyas relucientes, las almas humanas batallan con sus deseos, sus miedos y sus frustraciones. Es una realidad que ella conocía bien y que nos presenta con una honestidad brutal, pero también con una comprensión profunda y a veces hasta compasiva. Nos lleva a preguntarnos ¿qué es lo que realmente importa? ¿La fachada que mostramos al mundo o las verdades que ocultamos incluso de nosotros mismos? Así que, queridas y queridos audiolectores, espero que este recorrido por la vida y obra de Edith Wharton les haya dejado con tantas preguntas y reflexiones como a mí, porque esa es la verdadera magia de la literatura, su capacidad para hacernos ver más allá de lo evidente, para invitarnos a cuestionar y a soñar, a desafiar las normas y a buscar nuestras propias respuestas. Y si les ha gustado este video, si han sentido la misma fascinación y curiosidad por esta autora que me ha acompañado a lo largo de esta charla, no olviden compartirlo con otros audiolectores. Me encantaría saber qué otros autores o libros les gustaría explorar aquí en nuestra querida comunidad de audiolecturas. Déjenme sus sugerencias en los comentarios, porque al final lo más emocionante de este viaje literario es que siempre hay algo nuevo por descubrir, siempre hay un autor esperando para mostrarnos su mundo y a través de él ayudarnos a entender un poquito mejor el nuestro. Hasta la próxima, y no olviden llevarse consigo una buena dosis de esa chispa crítica e inquisitiva que Wharton tan generosamente nos regaló.